Les había comentado algo respecto del Mechanical Power. Sé que no es el mejor momento para empezar a tratar de descubrir el agua tibia, digámoslo así, con estos pacientes. No son los mejores pacientes para hacerlo. Pero, ¿cuál sería la visión en ese contexto, Alberto? Yo creo que el Mechanical Power es un dato más. Es un dato más que tenemos que tener en cuenta, que si somos capaces en esta locura, imagínate que tenemos 20 pacientes intubados en una unidad de cuidados intensivos, a lo mejor es pedirle demasiado a nuestros compañeros que además encima calculen la Mechanical Power. Pero bueno, yo si quieres os comparto una hoja de Excel muy sencilla que la he hecho y que simplemente metiendo los datos al respirador nos sale la Mechanical Power. Y es que a lo mejor eso lo que nos permite es decir, ajustar en base a lo que yo tengo en el respirador, delante del respirador, si a lo mejor bajando un poquito la frecuencia o subiendo otro poquito la PIB o bajándola, dentro de estos márgenes que hemos dado que no son negociables. Tenemos que tener a paciente con una PO2 adecuada, como ha comentado antes, 70 me parece un límite fantástico, incluso hasta 60 podríamos plantearnos, no sé si están de acuerdo mis compañeros, con ese límite de volúmenes corrientes, de límites de presiones plató, pero a lo mejor resulta que cambiando un poquito una teclas en el respirador podemos tener los mismos objetivos, pero con menos lesión pulmonar o sea, menos agresión pulmonar con la Mechanical Power. Bueno, oye, yo creo que es un buen momento para empezar a plantearnos y aprender esas cosas, ¿no? Vamos a tener muchos pacientes. Claro. Profesor Monares, ¿cuál es su opinión al respecto? Enrique. Creo que se ha salido. Ok. Ángelo, podemos continuar por mientras. Tu opinión respecto al Mechanical Power, por favor. Sim, eu concordo com o Alberto. Eu acho que o Mechanical Power, nós precisamos entender o conceito do Mechanical Power. Quanto mais agressivos nós formos, mais lesão nós vamos provocar. Passou um tempo em que nós dávamos pressões muito elevadas, frequências muito elevadas, volumes muito elevados. Muito mais do que calcular é entender a ideia. Como disse o Alberto, se nós podemos baixar, usar frequências mais baixas, isso permita uma hipercapnia um pouco maior, eu creio que nós podemos trabalhar com Mechanical Power menor. Não necessariamente a gente tem que trabalhar com pontos de corte, com cutoffs, porque esses cutoffs ainda são muito teóricos. Para mim, o mais importante é entender o conceito do Mechanical Power do que trabalhar com valores muito específicos. Mas, como eu falei antes, nesse momento, eu creio que nós, com muitos pacientes para atender, nós temos que focar mais numa estratégia convencional. Nós temos que limitar a pressão de platô abaixo de 27, 30. Nós temos que limitar o volume corrente 6 ml ou menos, de acordo com a pressão de platô e com o delta de pressão, e nós temos que limitar a driving pressure 13, 15. Acho que essa é uma estratégia convencional. Mas, para mim, e o que eu tenho ouvido também, o mais importante, o que está fazendo realmente muita diferença, é a posição prona. Isso é o que tem feito toda a diferença nos pacientes. Infelizmente, conforme os dados que a gente viu do Lancet, ainda é muito pouco utilizado no mundo, e talvez esse seja o momento. Mas muitas equipes, mundo afora, não estão preparadas para pronar. Nós temos que preparar nossas equipes para trabalhar com posição prona, e isso é fundamental. Isso está fazendo diferença no mundo com esses pacientes. Então, para mim, estratégia protetora, volume corrente inicial 6 ml por quilo de peso ideal, pressões de platô abaixo de 27, 30, driving pressure 13, 15, ajustar uma PIP de uma maneira mais adequada nesses pacientes com uma PIP mais elevada. Concordo com o Henrique que talvez o ponto inicial comece com 15 centímetros d'água, mas nós temos que avaliar essa PIP
pela mecânica respiratória e pela própria oxigenação, e trabalhar com FO2 adequado, evitar FO2 elevadas demais, trabalhar com limite, como falou o Alberto, ponto inicial de 88% de saturação periférica, mas buscando ali algo em torno de 90, 92, talvez a gente consiga trabalhar melhor. Um grande problema, não sei em Chile, não sei em Espanha, mas em Brasil as pessoas ainda se preocupam muito com a hipercapnia. Basicamente, nós temos um paciente que vai trabalhar com PIPs mais elevadas, nós temos um paciente que vai trabalhar muitas vezes com um delta de pressão mais baixo, porque a complacência não é tão ruim. Me parece que nesses pacientes de COVID nós não teremos CO2 tão elevado, levando em conta o que eu tenho ouvido de mecânica respiratória. Mas, substancialmente, nós temos que entender que o ponto fundamental é o pH. Trabalhar com pH até 7,2 não me preocupa muito a hipercapnia. Não me preocupa. Quando tenho que trabalhar com PIPs muito elevadas e com hipercapnia um pouco maior, checar a função de ventrículo direito. Isso aqui é importante. Mas não tenho muita preocupação com hipercapnia permissiva, não sei qual é a opinião de vocês. pH, para mim, pH, é mais importante do que o valor próprio da PaCO2. Ok, muchas gracias, Angelo. Y yo estoy de acuerdo igual, creo que no es el mejor momento para empezar a confundirnos aún más. El tema del Mechanical Power está recién puliéndose en detalles, por lo tanto no va a ser tan simple que para la gente que trabaja con otra visión en este momento, una visión de urgencia de salvar al paciente, de dedicarse a registrar datos, que sería lo ideal, pero no parece ser que ante esta urgencia no es el mejor momento. No sé si el doctor Monares ya volvió a conectarse. Ya estamos, no. No sé si sea prudente hablar un poquito del poder mecánico, no sé qué se comentó mientras no estaba. Justamente estamos conversando el tema del Mechanical Power, así que por favor, Enrique, adelante. Miren, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que esto son dos cosas. Mechanical Power, el poder mecánico, es un tema que a mí en verdad me fascina, pero debe de entenderse en la justa proporción. Punto número uno, el menos importante de ellos, es una herramienta de monitoreo, no es una meta. Se tienen varios estudios de que buscar la mejor distensibilidad de los pacientes no parece ser lo adecuado. De la misma forma, el tratar de embonar a un paciente al número de poder mecánico, a mí tampoco me parece una buena idea. Lo que es el precio que estamos pagando por ventilar al paciente. Si yo pongo los parámetros de protección alveolar, volumen corriente de 6 por kilo, presión meseta por debajo de 30, y el poder mecánico está en 12 joules minuto, yo entiendo que es un paciente fácil de ventilar. Si esto se agrega que tiene una saturación periférica de O2 por arriba de 88 y una presión arterial de CO2 por debajo de 60, a mí me parece que estamos ante un paciente que no va a ser tan difícil de ventilar y que ha logrado sus metas. Si el paciente tiene 22 de poder mecánico para mantener una saturación periférica de 80 o una presión arterial de CO2 de 80, entonces es muy caro el precio y no se está logrando una meta. Eso pudiera identificar a pacientes que tienen que entrar a maniobras de rescate, iniciando con pronar al paciente. Si tenemos un paciente que tiene 200 de PaO2, FiO2 y 35 de presión arterial de CO2 con un poder mecánico de 22, a mí me parece que el precio a pagar por una oxigenación que no va a ser un extra al paciente por arriba de 150, o que tal vez le estamos exigiendo demasiado al paciente en su espacio muerto y el ratio ventilatorio, quizás sí sea prudente considerar si estas metas no son un precio muy alto a pagar en joules. Esa para mí es la forma de utilizar el poder mecánico a la cabecera del paciente. Pero la principal es que es una herramienta para pensar en la ecuación de movimiento a la cabecera del paciente.
No es lo mismo tener 12 joules minuto por situaciones de flujo o resistencias que tener 20 joules minuto por situaciones de presión mecánica o poder de distensión. Entonces, mi conclusión es esa. Se puede utilizar el poder mecánico para lo que es una herramienta para pensar y siempre es una buena idea pensar qué estamos haciendo. En la siguiente intervención me gustaría hablar un poquito más sobre las metas de presión arterial de CO2.